Bueno, vamos a orar para empezar el estudio de hoy. Ujú. Sí, estamos en la oración. Señor, gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos dirijas. Queremos aprender el día de hoy y por eso te bendecimos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, apaguen sus micrófonos. Eh, bueno, la semana pasada estábamos hablando del problema de la fe. Hablamos la historia del padre de este muchacho que tenía un espíritu mudo, dice el texto bíblico, que fue a pedir ayuda urgentemente y que los discípulos no pudieron hacer nada. Y al final Jesús apela al, al mismo Padre, a la fe del Padre, y le pregunta, ¿crees? Si puedes creer, al que cree todo le es posible, es una frase de Jesús. Y el Padre contesta, creo, ayuda mi incredulidad. Y decíamos que quizás esa debería ser nuestra oración, porque creemos, pero tenemos un poco de incredulidad en algunos momentos, y entonces necesitamos que Dios ayude nuestra incredulidad. Y luego estudiamos una serie de pasajes que hablaban cómo Jesús se refería a sus discípulos y les llamaba hombres de poca fe. ¿Recuerdan? Cuando él está caminando sobre el agua y Pedro lo ve y comienza a caminar sobre el agua y luego Pedro se asusta por las olas y empieza a hundirse y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿no es cierto? Y bueno, hay varias oportunidades. En tres oportunidades Jesús les menciona y les llama hombres de poca fe. Frente a eso, contamos la historia de los discípulos cuando Jesús les habla sobre el tema del perdón. Dice que siempre van a haber tropiezos, siempre vamos a encontrarnos con gente que va a ser piedra de tropiezo en nuestras vidas, siempre van a haber, o sea, no estamos exentos de eso y es importante que lo entendamos. Debemos entender que siempre vamos a cruzarnos con gente que funcionan como piedra de tropiezo. Y entonces no nos debemos asustar ni debemos quejarnos contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué no? Siempre van a haber gente que es piedra de tropiezo y por lo cual nuestra fe va a estar siendo probada. Y entonces cuando una persona que ha sido piedra de tropiezo se arrepiente y te pide perdón, si tú le reprendes y él se arrepiente, entonces perdónale, ¿no? El problema viene cuando Jesús dice, si 7 veces al día pecare contra ti, entonces 7 veces al día volviere a ti pidiéndote perdón, arrepentido, las 7 veces deberías perdonarlo. Y nuestra lógica nos dice, no, pues no, ni que fuera tonto, ¿no? O sea, una vez, bueno, ya se lo paso, dos ya quizás, ¿no? Pero tres, cuatro ya no, pues, ¿no? Y entonces es ahí cuando los discípulos imprimen esa frase tan conocida, aumentanos la fe. No tenemos fe suficiente como para perdonar 7 veces. ¿Ah? No tenemos esa fe que Jesús les está pidiendo. Entonces, nos quedamos en esto, de investigar cuáles son esos factores por medio de los cuales podemos aumentar la fe. Para terminar el tema de la semana pasada, hablamos acerca de ese pasaje donde Jesús menciona cuando el Señor venga, cuando Jesús venga, cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez, hallará fe en la tierra, haciendo una alusión a que en los últimos tiempos la fe va a escasear. La verdad es que está escaseando mucho. Hoy en día el mundo occidental
se jacta de su ateísmo, de su incredulidad. La gente se burla de las cosas de Dios sin ningún tipo de temor. Hay unas, especialmente en algunas manifestaciones públicas de estos del orgullo y de todo lo demás, esta gente cree que tiene el derecho de burlarse de Jesús, hacer sketch imitando como si el diablo ganara sobre Jesús o crucificando a Cristo, y toda esta gente no tiene ni una pizca de temor a Dios. Y entonces cuando Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, me hace pensar que estamos viviendo en una época de falta de fe. Y dijimos también que si bien es cierto hay un ateísmo intelectual, en muchas iglesias los creyentes están viviendo un ateísmo práctico, es decir, asisten a la iglesia, pero se comportan como si Dios no existiera. Son cristianos nominales que asisten, se congregan, muchas veces leen la Biblia, pero su corazón pareciera que no cree en un Dios real, en un Dios santo. Y por eso terminamos diciendo de que había que investigar la Biblia para ver qué aspectos encontramos en la Biblia que nos pueden ayudar a aumentar la fe y que todos nosotros deberíamos estar en esa búsqueda, ¿no? Todos nosotros deberíamos estar preguntándonos cómo puedo hacer para aumentar la fe. Así que empiezo a compartir pantalla y aquí vamos a... Tito, por favor. ¿Lo están viendo o no? No, no, todavía. A ver, No. momento. Acá está. Compartir pantalla. Aquí. Comparte. ¿Ahora sí lo ven? Sí. Muy bien. Ahí está. Vamos a ver, a mi punto de vista, 5 aspectos que ayudan y aumentan nuestra fe. No son, probablemente no sean los únicos. Es posible que a través del tiempo descubramos otros. Y en segundo lugar, debemos entender de que este tipo de cosas o este tipo de verdades que estudiamos no son soluciones instantáneas, nunca, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con estos predicadores que andan por ahí vendiendo los 7 pasos de la victoria, los 4 pasos para obtener este poder, los 7 pasos para ser bendecido. Todo ese tipo de cosas son patrañas, son prédicas baratas, ¿no? Ninguna de estas cosas es una fórmula mágica, sino que todas ellas solamente nos indican, son como parámetros, ¿ya? Son como aspectos de la vida que deberíamos trabajar, que deberíamos desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces no lo tomen como soluciones mágicas ni como bolsita de té, que la metemos en el agua y listo, ya está, listo el té para tomar instantáneo, o el café. Estamos hablando de aspectos de la vida que hay que desarrollar, que hay que trabajar, ¿no? Que demandan esfuerzo, tiempo, entrega. Obviamente, el primer aspecto es la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos 10:17. Vamos a pedir, márquenlo ahí, Romanos 10:17. Voy a pedirle a Hugo, por favor, que lo lea. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí el texto es clarísimo, ¿no? La fe es una consecuencia de oír la palabra de Dios.
La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esa razón es que es tan importante escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí que la gente no entiende, no sé qué pasa con la gente no entiende la responsabilidad en sus propias vidas que tienen para asistir y congregarse y escuchar prédicas que los edifiquen. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Mario, por favor, lee. Primera de Pedro 2, del 2 al 3. Sí. Primera de Pedro 2, del 2 al 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Este texto, que es muy bonito, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es el objetivo? Para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis para salvación. Pero se pone una condición y dice, si es que, ¿no? ¿Quiénes van a desear la leche espiritual no adulterada? ¿Quiénes van a ser esos niños recién nacidos que con pasión buscan la leche espiritual no adulterada? Los que han gustado de la benignidad del Señor. El versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, porque si no has experimentado la benignidad del Señor, es muy probable que tampoco te interese la palabra de Dios. Ahora, en la iglesia hemos enseñado el cuadro siguiente. Les compartí esto hace tiempo, hace unas semanas atrás. Fue uno de los estudios que hicimos en uno de los salmos. Los que son miembros de la iglesia van a recordar este cuadro, ¿no? Y les explicaba cuando estaba predicando esta porción del Salmo 119, les estaba explicando en qué nivel te relacionas con la palabra de Dios, ¿no? Y entonces tenemos acá 5 niveles para relacionarme con la palabra de Dios. Primero, oír la palabra, ¿no? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y estamos hablando de la necesidad de escuchar la palabra, ¿no? Lo que hacemos el domingo al escuchar una prédica o de internet o una prédica que escuchamos, ese es el nivel más básico, el nivel más elemental. Luego el segundo nivel para relacionarme con la palabra es leerla, ¿no? Y dice la palabra de Dios y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían en el sentido de modo que entendiesen la lectura. Este es un pasaje de Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Este es el segundo nivel para relacionarme con la palabra de Dios. El tercer nivel, ya voy avanzando, voy creciendo. El tercer nivel es estudiar la palabra de Dios. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es lo que Jesús le dijo a los discípulos frente a los sacerdotes. Escudriñen las escrituras. Es una orden, ¿no? Y dice, escudriñen las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el tercer nivel en el cual toda persona debe relacionarse
con la palabra de Dios es estudiarla. En cuarto lugar es memorizarla, basado en el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese texto, en mi corazón he guardado tus dichos, esa expresión significa memorizar la escritura, guardarla en tu corazón, memorizándola, ¿no? Entonces, el cuarto nivel. Y el quinto nivel es el interesante, meditar en la palabra de Dios. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando compartimos, y les comparto a ustedes por si acaso, que la prédica está en el YouTube en el Facebook de la iglesia. En los dos, ustedes pueden buscar esta prédica sobre la palabra de Dios. Si alguno está interesado, le puedo mandar el link directamente. Cuando estudiamos meditar la palabra de Dios, pensamos en Josué 1:8, y es interesante que dice que nunca, nunca debe apartarse de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche debo meditar en él. ¿Pero con qué objetivo? ¿Cuál es el secreto de la meditación? El texto de Josué 1:8 dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y cuál es la consecuencia? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, meditar. ¿Qué es meditar? Meditar en la palabra no es otra cosa que pensar atenta y detenidamente sobre cómo puedo obedecer la palabra de Dios en mi vida. Esta es la definición de meditar en la palabra. ¿Qué cosa es meditar en la palabra? No es otra cosa que pensar atenta y detenidamente sobre cómo puedo obedecer la palabra de Dios en mi vida. Entonces, estamos hablando estamos hablando de 5 niveles, ¿no? Les repito, para los que no hayan escuchado esta prédica, la tenemos en el internet. Y ahorita terminando este estudio, voy a compartirles los cuadros que acaban de ver para que puedan tener una copia y puedan compartirlo. Entonces, definitivamente, la primera cosa que va a aumentar mi fe es la palabra de Dios. Y lo decía yo en la iglesia, lo he dicho varias veces, el lugar que la palabra de Dios ocupa en tu vida es el lugar que Dios ocupa en tu corazón. El lugar que la palabra de Dios ocupa en tu vida es el lugar que la palabra de Dios ocupa en tu corazón. Muy bien. Vamos a el segundo punto. ¿Ok? Vamos al segundo punto. El segundo punto, o el segundo aspecto que me permite, que me ayuda y aumenta mi fe, es conocer el carácter de Dios. Conocer el carácter de Dios. Y miren la foto que he puesto ahí, esa foto donde el lobo está atacando y Jesús está protegiendo a la oveja o al cordero. ¿Ok? Entonces, eh, hay un aspecto que vamos a leer, Oseas 6:3. Voy a pedirle a Mario no, ya Mario leyó, ¿no? Delia, tú. Oseas 6:3.
Oseas 6, dice. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. En este pasaje nos dice que hay que conocer no solo la palabra de Dios, sino a Dios. El texto dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Conocer a Jehová. No conocer acerca de, sino conocer a Jehová. Deuteronomio 7:9. Shari, por favor, leen. Deuteronomio 7:9. Ve, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y es interesante porque este texto empieza diciendo, conoce pues que Jehová tu Dios es, ¿no? Ok, ¿de qué estoy hablando? La mayoría de creyentes conocen mucho acerca de Dios, pero poco conocen a Dios. Predicando en la iglesia también, hace unas semanas atrás, les enseñé el siguiente cuadro. Les decía que cuando vamos a la Biblia, debemos ver las advertencias de la Biblia o las señales en tu camino, ¿no? Yo les decía que las advertencias de Dios en la Biblia son señales en el camino que nos indican peligros, prohibiciones o nos llaman a poner atención para tomar las precauciones necesarias. Las advertencias de Dios en la Biblia son expresiones de un Dios amoroso que cuida a su pueblo. Las advertencias de Dios en la Biblia nos muestran cuando estamos quebrantando algo de la palabra. Las advertencias de Dios en la Biblia nos quitan toda posibilidad de autojustificación cuando cosechamos el resultado de nuestros malos actos. Las advertencias de Dios en la Biblia nos hacen recordar que la palabra de Dios es firme, ¿no? Y entonces yo le decía a la gente que cuando leemos la Biblia, muchas veces tenemos que ver si encontramos alguna advertencia, que están divididas en tres grupos: advertencias de peligro, advertencias de prohibido y advertencias de pon atención, ¿no? Y les mencionaba, por ejemplo, peligro, ¿no? Riesgo eléctrico, o sea, te puedes electrocutar. Y les mencionaba, por ejemplo, una advertencia cuando te dice huid de la fornicación, por ejemplo, ¿no? Entonces te está diciendo que ahí hay un peligro y que hay un riesgo de electrocutarte, entonces huye. O una prohibición, por ejemplo, no robarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, no codiciarás. Esas son prohibiciones. Y por último, hay que poner atención cuando son advertencias que te llaman la atención, por ejemplo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces yo le decía a la gente de la iglesia que cuando estudiamos la palabra debemos buscar estas advertencias en la Biblia. Pero muchas veces no debemos buscar advertencias, sino debemos buscar el carácter de Dios. ¿De acuerdo? Es decir, cuando yo estoy estudiando la Biblia por mí mismo, cuando estoy estudiando la Biblia en mi casa, a solas, yo puedo encontrar estas diferentes advertencias: peligro, prohibido, pon atención. Pero también debo buscar el carácter de Dios, el carácter de Dios, tratar de descubrir el carácter de Dios, ¿no?
para poder conocer al Dios con el que estoy tratando, porque eso aumenta mi fe. Conocer el carácter de Dios aumenta mi fe, ¿no? Vamos a leer un texto en Jueces, capítulo 2, versículo 10. Pilar, léelo. Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra ni la obra que él había hecho por Israel. Este es un pasaje muy triste, pero que refleja una gran realidad. Nuestros hijos pueden escuchar de nosotros testimonios de lo que Dios ha hecho. Pero si no les ha pasado a ellos su propia experiencia, no conocerán a Dios personalmente, ¿no? Ellos tienen que pasar por sus propias experiencias, por sus propias frustraciones. Y me duele cuando dice que toda esta generación fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová. Me pongo a pensar en nosotros, que ya estamos con los 60 años encima y que nosotros vivimos y experimentamos la gracia de Dios, pero se ha levantado una generación, nuestros hijos. A nuestros hijos les hemos enseñado la palabra, los hemos guiado en el camino, conocen el mensaje de Dios. Entonces, algo que tengo que hacer en mi propia vida y luego en la vida de mis hijos es estudiar la palabra para tratar de conocer el carácter de Dios para saber con quién estoy tratando. Eso va a ayudar muchísimo a mi fe. Por ejemplo, Jackie, por favor, lee Éxodo 3, versículos 4 y 5. Éxodo 3, ¿qué? Éxodo Éxodo 3. 3, versículos 4 y 5. El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, aquí estoy. El Señor le dijo, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. ¿Qué te dice eso, Jackie, del carácter de Dios? Que es un Dios santo. Muy bien. ¿Qué te dice cuando le pide que se quite el calzado? Um, ¿Qué le que pide que se quite el calzado? nosotros somos pecadores, no podemos manchar ese lugar. Ya. En el No te Perú acerques. en el Perú no hay la costumbre, pero aquí en algunas casas en Suiza, cuando entras te piden que te quites los zapatos y te dan unas pantuflas Porque para está que entres. sucio. Por eso es importante siempre llevar medias que no tengan hueco, ¿no es cierto? Entonces, cuando entras a la casa, ¿por qué te piden que quites el calzado? Porque tus zapatos están sucios. Porque tus zapatos están sucios. Entonces, noten ustedes que solamente con este tema yo ya puedo comenzar a meditar. ¿Me entienden? Solamente leyendo este texto tengo tema para meditar qué significa en mi vida que yo no pueda pisotear la santidad de Dios, ¿no? Porque mi Dios es santo. El domingo pasado predicaba en la iglesia que cuando entramos en oración debemos entrar con confesión porque estoy hablando con un Dios santo y no puedo entrar ante la santidad de Dios embarrado en pecado, ¿no es cierto? Entonces, aquí este pasaje me habla, ¿no? O pongamos otra historia. Chiqui, por favor, lee versículos Daniel 3.
Daniel 3. Yo, Lucy yo, tiene una pregunta. A ver. yo tengo una pregunta. Ok, perdón, no escuché. Eh, Estaba pensando que tenemos que quitarnos los zapatos porque están sucios. Sin embargo, Jesús nació en un lugar sucio, Sí, como en medio de los hombres. Es algo como pesebre, te refiero. un pesebre, pues ahí había excrementos, Claro, pero son paja. dos situaciones diferentes, ¿no? En el caso de Moisés es la presencia de Dios que apareció. Entonces, en ese sentido, Dios les pide que se quite el calzado de sus pies porque la presencia de Dios estaba santificando ese lugar. En el caso de la encarnación, cuando Dios se hace hombre, cuando Dios nace, es una circunstancia diferente. No hay un tipo de cristofanía como hubo en la época de Moisés. No hay una teofanía donde la gloria de Dios ha descendido, es simplemente el nacimiento corporal, es la encarnación de Dios en un. ¿Ok? Chiqui, Daniel 3, versículos 23 al 25. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No escucharon a 3 hombres atados dentro, no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Esta historia es apasionante, ¿no? Entonces ellos han construido una imagen instigado por los envidiosos, le van donde el rey y le dicen al rey que construye una imagen y que todo el mundo tiene que inclinarse ante la imagen. Estos 3 amigos de Daniel no se inclinan, entonces son llevados, son acusados por estos cobardes para que los maten, ¿no? Entonces, y lo interesante cuando le dicen, cuando ellos se enfrentan al rey, le dicen: mira, rey, no nos vamos a inclinar porque nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego. Y si aún así no lo hiciere, si aún así Dios no nos librara del horno de fuego, igualmente no nos vamos a inclinar. Y punto. Entonces el rey tuvo la obligación de lanzarlos al lago de fuego. Cayeron atados, dice, dentro del horno de fuego. Y cuando el Nabucodonosor va a ver qué cosa está pasando adentro, dice: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos le respondieron: sí, señor, es verdad, eran 3 nomás. Y entonces él dice: veo 4. Veo 4, no veo 3, veo 4. Y uno de ellos es semejante a hijo de los dioses. Entonces, ¿qué te habla eso del carácter de Dios, Chiqui? Es un Dios poderoso, ¿Ya? que tiene poder ante todo y que no podemos doblar rodillas ante nadie más que ante Él. Perfecto. Dios tiene poder para cuidarnos aún del horno de fuego. Pero ¿qué más? ¿Alguien tiene otro comentario sobre el carácter de Dios? Puede ser su poder y su amor, y también lo que más importante creo aquí es que al confiar en Él, Él nos va a proteger definitivamente. O sea, es fiel, es protector, es nuestra roca firme, nuestro escudo en todo momento, ¿no? Mientras Perfecto. nosotros seamos fieles a Él, Él nos va a proteger de todo. Esa confianza es la que tenemos que tener en Él. Perfecto. ¿Hay otro comentario más? Pues Él está junto a Él es nosotros cuando sufrimos. Él está a nuestro lado, aún en medio del horno del fuego no nos deja solos, ¿no? No siempre es está que presente.
es Siempre está omnipresente. presente. Entonces, dígame, cuando piensas en esto, ¿no se fortalece tu fe? ¿Te das cuenta? Solamente pensando en el carácter de Dios. Entonces, la segunda cosa que va a hacer que mi fe crezca es que me debo acercar a la palabra de Dios buscando conocer el carácter de Dios. Cada vez que Dios ha actuado, ha hecho algo, debo preguntarme no solamente si hay un mandamiento, ¿no? Tengo que preguntarme, ¿hay algo del carácter de Dios acá? Porque eso fortalece mucho la fe. ¿Eh? Seguimos avanzando. Vamos al tercer punto. Ya hemos visto el primero, el segundo. Primero, la palabra de Dios. Segundo, conocer el carácter de Dios. Y ahora vamos al tercero, dar la gloria a Dios. Dar la gloria a Dios ayuda a fortalecer la fe. Voy a pedirle a Fiorella, ¿puedes leer? O Rocco en todo caso. Lean Romanos 4, 18 al 22. Amor, lee tú que la bebé está dormida. Romanos 4, 18 al 22. Creo que, no sé si no pueden leer. ¿Lo No, pueden no, leer? está. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está Rocco, sí está. Romanos 4, 18 al 22. 18 al 22. Él, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, o la esterilidad de matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue fundada por justicia. Esta historia es de Abraham. Abraham recibe una promesa de Dios que va a tener un hijo del cual va a salir su descendencia y dice que su descendencia será como la arena del mar. ¿Ya? Muy bien. Habían dos problemitas acá. Él ya tenía casi 100 años. Abraham tenía 100 años. Y entonces dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, el cuerpo de Abraham de 100 años. ¿Ah? La segunda cosa, el segundo problema es la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, no solamente Abraham ya sufría de los efectos de la vejez con 100 años, sino que además su mujer era estéril, ¿no? Y entonces dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que cuando tú le das la gloria a Dios, aun cuando todo está en contra, lo que estás haciendo es reconocer que Dios está en control, que merece toda la gloria y la alabanza. Cuando tú le das la gloria a Dios en medio de toda la adversidad, estás diciendo que Dios es bueno siempre.
cuando tú le das la gloria a Dios, aun cuando todo es adverso, lo que estás haciendo es reconociendo que Dios es soberano, que Dios está en control, que Dios es bueno. Y das la gloria a Dios en un paso de fe, porque lo que tú estás viendo son solamente problemas, ¿no? O sea, cuando Abraham pensó en su hijo, si él hubiera pensado en la infertilidad de Sara, entonces se habría llenado de dudas. Pero la infertilidad de Sara era una realidad. No es que estaba negando o estaba inventando algo, realmente Sara era estéril. Y si Abraham hubiese pensado en su edad de 100 años, obviamente habría dudado, porque era un hecho real. ¿Cómo venció? ¿Cómo se fortaleció con su fe, reconociendo que Dios es bueno y es soberano, dando gloria a Dios? A mí me encanta esto porque en otros pasajes bíblicos a esto se le llama sacrificio de alabanza. ¿Qué cosa es el sacrificio de alabanza? Cuando alabas a Dios, cuando alabas a Dios como sacrificio. Es decir, cuando alabar a Dios es un sacrificio. Sacrificio de alabanza. Cuando alabas a Dios, o sea, cuando alabar a Dios es un sacrificio. Porque tienes dudas, porque tienes miedos, porque tienes temores, ¿no? Entonces el sacrificio de alabanza, darle gloria a Dios aún en la adversidad, fortalecerte en fe dando gloria a Dios. Me encanta. Entonces una manera de aumentar tu fe en los momentos de adversidad es dándole la gloria a Dios. Aún cuando todo sea adverso, tú dices, Señor, yo te sigo dando gloria porque yo sé que tú eres bueno, porque yo sé que tú has encontrado, porque tu palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y en ese momento tú estás fortaleciendo tu fe, ¿no? Cuarto, cuarto aspecto que debemos desarrollar en nuestras vidas y que nos ayuda a fortalecer la fe. Ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a leer Gálatas capítulo 5. No. Vamos a leer Gálatas capítulo 5. Versículos 18 al 25. Empezamos por el 18 al 21, Carlitos Guerrero. Ok. Gálatas 5, 18 al 21. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy bien. El pasaje que acabamos de leer nos habla de las obras de la carne, es decir, los frutos de tu carne, el resultado de tu carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etc. Esto es lo que produce la carne en mí. Pero ¿qué es lo que el Espíritu produce en mí? Vamos a leer los versículos 22 al 25. Carlitos, 22 al 25. Ya, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Perfecto. Aquí la primera cosa que nos dice el versículo 22 es que la fe es un fruto del amor de Dios. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces, lo que produce el Espíritu Santo en mí es amor de Dios que se traduce en forma práctica en la vida cotidiana, se traduce en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, mi esposa me acaba de hacer una pregunta. Me acaba de decir, ¿pero acaso no hemos recibido el Espíritu Santo cuando nos convertimos a Cristo? ¿Acaso el Espíritu Santo no llenó nuestro corazón? Claro que sí, pero la respuesta está en el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso quiere decir que cuando yo recibo al Espíritu Santo, recibo la verdad de Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios, la vida de Dios. La recibo porque ya el Espíritu Santo está en mí. Pero yo tengo que aprender a andar en el Espíritu. Yo he recibido la vida en el Espíritu, pero ahora tengo que andar en el Espíritu. ¿Y qué significa eso de aprender a andar en el Espíritu? Significa ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a pedirle a mi esposa que lea Efesios 5, 18 al 20. 18 al 20. ¿No? 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, 20. dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es ser lleno del Espíritu? Y quiero ser muy claro en este sentido. Cuando yo recibo a Jesucristo, Jesucristo viene y entra en mi corazón y su Espíritu Santo viene a morar en mí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Es una práctica continua, cotidiana, diaria, en la que yo me rindo al Espíritu para que Él pueda tomar más control de mí. Voy a repetir esa frase, ser lleno del Espíritu Santo es rendirme al Espíritu de Dios cada día para que Él tome más control de mí. Muchas veces hay cristianos que han creído en Jesucristo, que se han entregado a Jesucristo, sin embargo en sus vidas no tienen control, no tienen capacidad de control. A veces hemos visto nosotros en la iglesia gente que se llama cristiana y no tiene capacidad para controlar su carácter, por ejemplo. No tienen capacidad para que su carácter
refleje el amor de Dios, ¿no? Sino que reaccionan y explotan y hablan cosas que no deben hablar. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es que cada día yo busco rendirme al Espíritu Santo para que Él tome más control de mí. Ser lleno del Espíritu Santo no es tener más del Espíritu, sino que Él tenga más de mí. ¿Entienden? Porque el Espíritu Santo no es una torta que te lo dan por partes. En algunas iglesias te enseñan de que uno se entrega a Cristo y el Espíritu Santo lo recibe, pero que después necesitas otra experiencia más del Espíritu Santo, y eso no es correcto, porque entonces la obra de Cristo en la cruz no sería completa. Si yo necesito una segunda experiencia, quiere decir que la primera no fue completa. Entonces, cuando yo recibo a Jesucristo, recibo al Espíritu, porque es una persona, no es una torta que me la dan por pedazos. Es yo recibo la persona del Espíritu Santo, pero Él tiene que recibir todo de mí. Y por eso el cristiano tiene que buscar andar en el Espíritu, rendirse al Espíritu Santo, pedirle que te limpie, que sature cada área de tu vida, que Él tome el control, ¿no? Que Él tome control de ti. Entonces yo a veces en la mañana cuando estoy orando temprano, estoy orando y digo, Señor, necesito entregarte mi vida. Voy a predicar este domingo en la iglesia. Yo necesito rendirme al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sature cada área de mi vida, la más pequeña ramita de mi corazón, para que sea Él el que lleve la palabra. Entonces, esto es, a veces los cristianos ni siquiera se han enterado de que hay que ser llenos del Espíritu. Ahora, hay varios aspectos acá, ¿no? También nos dice, hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, o sea, rodéate de gente cristiana con la cual puedas hablar, cantar salmos, cantar himnos, ¿no? Luego dice cantando y alabando al Señor, obviamente. La alabanza ayuda, la alabanza diaria ayuda para que el Espíritu Santo llene tu corazón. Estamos practicando esto en la iglesia, lo he repetido este domingo que ha pasado. Tener tus 15 minutos de alabanza. Ya déjate de pedir, déjate de interceder, déjate de estar suplicándole a Dios y dedícale 15 minutos de alabanza. De 15 minutos de alabanza. Esto hace que el Espíritu Santo llene tu corazón. Y la última parte dice, dando siempre gracias a Dios. Otra vez, agradeciendo a Dios por las bondades. Entonces, todo rodearte de gente cristiana, tener tiempo de alabanza, aprender a dar gracias a Dios, todo va acompañando este proceso de rendición al Espíritu para que el Espíritu Santo te llene, aunque ya vive en ti, el Espíritu mora en ti, pero tienes que rendirte a Él cada mañana y decirle, Señor, acá estoy otra vez. Me rindo a tus pies, lléname, lléname de ti, llénate de Dios cada día, ¿no? Ahora, es interesante porque la Biblia menciona este tema de la llenura del Espíritu Santo y lo menciona varias veces, ¿no? Por cuestión de tiempo lo voy a leer nomás. En Hechos de los Apóstoles 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló. Lleno del Espíritu Santo, habló. Es decir, ¿qué lo motivó a hablar? El Espíritu Santo estaba lleno. En Hechos 7:55, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, ¿no? En Hechos de los Apóstoles 9:17, dice, fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, el versículo 24,
11:24, está hablando de Bernabé y dice que Bernabé era varón bueno, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y aquí es el asunto, ¿no? Si realmente quieres que tu fe crezca, tú tienes que ser una persona llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? No es que tengas más del Espíritu, es que el Espíritu tenga más de ti. Por eso la Biblia dice que hay que renunciar a uno mismo, que hay morir, ahí tienes que morir a ti mismo para dejar que sea Él el que controle, ¿no? ¿Y cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo te está llenando? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuán importante es nuestra relación con el Espíritu, ¿no es cierto? La palabra dice que no hay que entristecer al Espíritu con nuestros pecados. Y si pecas en algún momento, utiliza la respiración espiritual. Expulsa tu pecado y inhala la llenura del Espíritu. En algún momento te equivocas, vas inmediatamente al Señor y exhalas y le dices, Señor, he pecado. Y botas tu pecado con arrepentimiento. Y luego inhalas la presencia del Espíritu. Le dices, Señor, lléname otra vez. Límpiame y lléname otra vez. Por último, vamos terminando. El quinto aspecto que ayuda a aumentar nuestra fe, soportar las pruebas, ¿no? Soportar las pruebas. Como ya les he dicho, inmediatamente después de terminar el estudio les voy a mandar una copia de esto para que lo tengan ustedes a la mano. Dice 1 Pedro 1, 6 al 7. 1 Pedro 1, 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe, al igual que cualquier músculo de nuestros cuerpos, el ejercicio, la fuerza, el uso, los hacen crecer, ¿no? No debemos considerar que las pruebas sean algo negativo, al revés. Las pruebas son una de las mejores formas que Dios tiene para fortalecer nuestra fe. Nosotros llegamos al Señor con un buen corazón, con buenas intenciones. Le hacemos al Señor promesas de fidelidad, pero llegamos con una fe sucia. Llegamos con una fe contaminada por tantos años de falsas creencias. Cuando hemos llegado al Señor, todos hemos llegado al Señor con una serie de creencias que nos impartieron desde niños, en la escuela, en la iglesia, cualquier gente. Nos enseñaron cosas de la fe. Entonces llegamos al Señor con una fe sucia. El Señor tiene que purificar nuestra fe. Y en los materiales preciosos como el oro y la plata, el fuego a alta temperatura destruye las impurezas, ¿no? Acá en Europa, en la mayoría de países, el agua es potable, ¿no? En Latinoamérica no. En Latinoamérica, especialmente en el Perú, no puedes tomar agua del caño, como le decimos en el Perú, acá le dicen el grifo. No puedes tomar agua del grifo, no puedes tomar agua del caño porque terminas en el hospital con una infección generalizada. El agua es asquerosamente contaminada. La mejor manera de limpiarla es
llevando el agua a alta temperatura, hervirla, ¿verdad? Y esto es interesante porque la mejor ilustración de esto es al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fueron al exilio en Babilonia y cuando regresaron de Babilonia, regresaron para reconstruir el templo y reconstruir Jerusalén. Sin embargo, habían estado inmersos en una cultura pagana durante 70 años. Y entonces Malaquías dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué te hemos cansado? Y entonces le contesta, cualquiera que hace mal agrada a Dios. ¿Esto es lo que ustedes están diciendo? Entonces, cualquiera que hace mal agrada a Dios. Esa gente que regresa de Babilonia venía con una fe contaminada. Y luego Malaquías dice, capítulo 3, versículo 2, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego purificador, como jabón de lavadores. Es lo que está diciendo el texto es que Dios tenía que purificar la fe de esta gente que vino de Babilonia. Y a veces nuestra fe es impura, nuestra fe viene contaminada. Cuando nos entregamos al Señor, nos entregamos con sinceridad, honestamente, pero no nos damos cuenta que tenemos una fe contaminada. Y entonces Dios necesita meternos en pruebas como el oro para purificarnos. Entonces las pruebas te van a ayudar para aumentar y purificar tu fe. Terminamos entonces repasando los 5 aspectos que debemos trabajar. Como lo dije al principio, no son, eh, no son secretos mágicos, no son pasos 1, 2, 3, 4, 5, son 5 aspectos en los cuales tengo que trabajar. Si es que realmente quiero que mi fe aumente. Si creo que mi fe está ya completa, satisfecha y perfecta, entonces no lo necesito, entonces no lo hago. Pero si lo necesito, entonces tengo que dedicarme a estudiar siempre la palabra de Dios, mantenerme informado, escuchar, leer, eh, estudiar, memorizar y meditar. Los 5 aspectos para la palabra de Dios. Recuerden, oír, leer, estudiar, memorizar, meditar. Luego, leer la palabra tratando de conocer el carácter de Dios. Leamos pasajes de la Escritura y pensemos cómo es Dios, cómo reacciona, cómo actúa, qué es lo que piensa. Esto fortalece mucho la fe. Tercero, cuando veas que las circunstancias son adversas, dale la gloria a Dios en fe. Cierra tus ojos y dile, Señor, en este momento todo está en contra, sin embargo yo sigo creyendo que tú eres Dios soberano. Eso fortalece muchísimo la fe. En cuarto lugar, llénate del Espíritu Santo cada día. Vacía todos los pecados que hay en ti, confiésalos delante de Dios y permite que el Espíritu Santo llene cada rincón de tu alma. Déjale que Él mande, deja de mandar tú, deja que Él mande tu vida. Y por último, cuando vengan las pruebas, míralas como una bendición y no como un castigo o como una disciplina difícil, sino como una bendición de Dios que te está ejerciendo los músculos. Es como cuando la mano, ¿no? Mueves, ¿no? Está fortaleciendo los músculos. Eso es lo que está haciendo Dios cuando te mete en pruebas. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, oramos entonces y terminamos la reunión.
Padre, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido. Aplícalo a nuestras vidas y bendícenos en tu nombre. Amén. Bueno, cuídense. Amén. Nos vemos el domingo en la iglesia. Chao, chao. Chao. A las 9:05.